Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo el horario en el que ustedes hayan dado clic a este episodio número 42, si no me equivoco. Ya todo volvió a la normalidad, la programación regular y demás. Y en caso de que no hayas leído alguno de mis posts agradeciendo, ya fuera en Instagram, en Facebook o aquí mismo en YouTube, quiero agradecerte, muchas gracias, porque ya somos más de 50,000 aquí en YouTube. Y bueno, si estás escuchando esto en Spotify, bienvenido, muchas gracias por escucharme en esta plataforma. Y si te gusta este episodio, te recomiendo que te des una vuelta por mi canal de YouTube, que está como El Grimorio de Rix también, y ahí vas a encontrar mucho más contenido de tu agrado, de temas paranormales que relacionados con la ufología, con el misterio, con los duendes, la brujería, vampirismo y muchos temas muy interesantes. Y bueno, si es que todavía no lo hago, les debo un directo de celebración para celebrar los 50,000 suscriptores del formato regular de antes. Conmigo aquí a cuadro, haciendo un en vivo, platicando rico una noche, en fin. Ya hemos tenido algunos programas de radio en vivo que espero que hayas disfrutado. Pero les debo todavía ese programa en vivo. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo por escucharme, ya sea en YouTube, en Spotify. Si estás en YouTube, por favor dale like a este video antes de comenzar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y también te invito a que le des clic al botón unirse que está aquí abajo del videito, para que te vuelvas miembro oficial de la manada. Pagarías una muy pequeña cantidad de dinero al mes, una cantidad prácticamente insignificante, pero con la que me estarás ayudando para que YouTube me dé más alcance. Con esa pequeña cantidad de dinero al mes que me estés apoyando, hay 3 cantidades, tú escoge la que tú quieras. Y es alfa, beta o omega. Y con cualquiera que estés pagando, tendrás acceso a los directos exclusivos que estoy haciendo, los episodios VIP, donde solamente podrán acceder en vivo los miembros de la manada. Y te recuerdo que me sigas también en mi cuenta de Instagram y mi página de Facebook, y en Spotify si es que prefieres escuchar el podcast en formato MP3. Pero bueno, habiendo dicho ahora sí los anuncios parroquiales de costumbre, vamos a empezar con este episodio número 42. Y es que el día de hoy vamos a revisar un caso sumamente misterioso y uno de los más enigmáticos que hemos tocado hasta ahora en este programa, tanto en el podcast como en el formato de video regular. Tiene que ver un poco con el terror cósmico del que tanto hemos hablado últimamente, aunque también podría involucrar otras dimensiones, otras realidades, e incluso podría afirmar que existen puentes que conectan no solo nuestra línea temporal con otras líneas temporales, ya sean pasadas y futuras, porque ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre viajes en el tiempo que han realizado algunas personas en distintos periodos, que hay registros históricos, que hay documentos, incluso uno que ocurrió en 1950, bastante conocido, algunos que han ocurrido en los años 70, que son viajes en el tiempo que realizan sin querer estas personas, que se encuentran en algún túnel de gusano y entran en 1870 y aparecen en 1950 en el mismo lugar, pero en otra línea temporal. Este episodio nos hablaría que no solo existen esos puentes que conectan una línea temporal con otra, es decir, pasado y futuro, sino que también hay otros puentes dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro plano de existencia, que conecta con otros planetas o con otras realidades. Es decir, esos puentes los podríamos encontrar en nuestro mundo, algo así como lo que vemos en las películas o en los libros de Narnia, que a través de un pasaje oculto, si quieren verlo así, un agujero de gusano, podemos llegar a otras realidades es decir, desde nuestra realidad hacia otra nueva o hacia otros planetas. Porque estos niños, bueno, los protagonistas de este episodio, pareciera ser que no eran terrícolas del todo, o es lo que muchos creen, pero bueno, ya entraremos de lleno un poco más adelante. Aunque también este caso podría tener cierta relación con la Tierra Hueca, con Agartha o cualquiera de las versiones de un mundo subterráneo de los que hemos tocado en el canal. Ya hablamos de la teoría de la Tierra Hueca,
que es similar a lo que vemos en la película de Kong contra Godzilla, pero es mucho más complejo y ha habido muchos ocultistas a lo largo de los siglos que han hablado de no solo de la posibilidad, sino de que ellos afirman que es real, que hay un mundo subterráneo debajo del nuestro, con un sol propio y todo, y que ahí habitan gigantes y que hay distintos puntos de acceso desde nuestro mundo, que bueno, no es otro mundo, te repito, simplemente es una civilización o varias civilizaciones que están en el subsuelo del nuestro, y hay varios puntos de acceso según Elena Blavatsky, entre ellos las pirámides de Egipto, la cueva de Tallos, que ya esta semana se estrena el episodio sobre la cueva de Tallos, que otro decía que en el Tíbet había otro punto de acceso, en fin, te dejo por aquí la etiqueta si estás en YouTube al video de Agartha, de la Tierra Hueca, para que vayas a verlo y entiendas mejor de qué estoy hablando, porque tiene una posible relación con este episodio. Y si estás en Spotify, por favor ve a YouTube y busca ese video, porque en serio es muy interesante y podría tener una relación con este caso. Pero bueno, también existen algunas personas que no eran ocultistas, como algunos viajeros que afirman haber llegado por accidente a esta tierra subterránea, que casi todos coinciden en que era habitada por gigantes. Y que también, te digo, casi todos dicen, sin conocerse entre ellos, los ocultistas y estas personas que afirman haber llegado a Agartha porque pertenecen a distintos tiempos y en distintos lugares del mundo, afirman que este mundo o esta tierra dentro de nuestro planeta Tierra cuenta con un sol propio que es más cercano y más luminoso, que calienta más. En fin, muchísimas civilizaciones a lo largo en América, en Europa, en Asia, en Medio Oriente, muchas de estas civilizaciones de distintos periodos afirman que hay un mundo bajo nosotros, que hay una civilización avanzada viviendo bajo nosotros, y quizá este caso del que estamos hablando hoy puede darnos la respuesta o puede puede comprobar esta afirmación. El caso de los niños verdes de Woolpit podría parecer la trama de una película de ciencia ficción en la que dos niños alienígenas llegan a nuestro mundo y deben regresar a su planeta de origen o a su lugar de origen. Sin embargo, como digo, muchas veces la realidad supera la ficción, y este caso que vamos a revisar hoy es muchísimo más interesante que cualquier película que hayas visto con esta premisa. Llámese La Montaña Embrujada, llámese E.T., la que tú quieras y mandes. Este caso es muchísimo más interesante y muchísimo más enigmático que esas historias ficticias. En este relato ni siquiera sabemos si estos dos misteriosos niños venían de otro planeta, si venían de un mundo subterráneo o si venían de otra dimensión, como en el caso de Narnia, que es otra dimensión, es otro mundo por el que se llega a través de nuestro mundo. Y el final de su historia no fue precisamente feliz, como el caso de E.T. el extraterrestre, que todos hemos visto, que todos lloramos, y que E.T. logra volver a su planeta. Este caso no tuvo un final tan feliz, al menos para uno de nuestros protagonistas. Además, cabe aclarar, aunque este es un relato de casi 1000 años de antigüedad, ha sido comprobado como verídico y no es una leyenda. Este caso del que vamos a hablar hoy no es una leyenda, para nada, es un caso real, histórico, que hay documentos oficiales que han sido comprobados como verídicos por varios historiadores. No hay duda de que este caso ocurrió. La polémica que hay alrededor de este caso es, algunos son escépticos, obviamente, no faltan los escépticos en casos como este, y habemos otros que creemos que este caso esconde algo mucho más complicado detrás de él y no todos quieren verlo, y vamos a tratar de desentrañarlo en este episodio. Pero te repito, este caso es verídico, no es una leyenda, no es un mito, es verídico y hay muchos documentos que así lo afirman. Historiadores modernos han seguido las huellas de estos seres, de estos dos personajes, a través de documentos serios de la época del suceso, de hace prácticamente 1000 años, y llegaron a dar con el paradero de estos personajes, e incluso de una posible descendencia que dejaron, que aún hoy caminarían en el territorio de Inglaterra y algunos otros territorios aledaños de Europa. O sea, uno de estos personajes está claro en la historia que tuvo descendencia, y probablemente esa descendencia todavía exista. Los bisnietos, los descendientes de uno de estos dos personajes probablemente todavía estén vivos y se hayan expandido no solo ahí en Inglaterra, sino a Escocia y algunos otros territorios de Reino Unido, quizá de toda Europa, quizá incluso se hayan movido por el mundo. Pero ¿qué pasó en Woolpit? ¿Quiénes eran estos dos niños verdes que aparecieron de la nada un día en un agujero en este poblado de Inglaterra? ¿Dejaron descendencia en nuestro mundo? Es decir, bueno, sí dejaron, porque está comprobado en registros históricos que uno de estos personajes tuvo hijos, tuvo un hijo al menos, en el año 12 de nuestra era. Pero esa descendencia sigue viva, hay sangre de esos seres rondando por ahí en el mundo.
¿Eran alienígenas estos niños? ¿Eran duendes, habitantes de una civilización secreta en nuestro mundo o más bien bajo nuestro mundo? ¿O eran simples humanos con algún padecimiento o alguna enfermedad? Eso es lo que vamos a averiguar en este episodio número 42. Te doy la bienvenida, córreme la intro y comencemos. Muy bien, pues ya entrando de lleno en este primer bloque en el que te voy a contar el suceso como tal, porque es un suceso bastante amplio que pues tiene varios años, es decir, ocurre a lo largo de varios años. El suceso de los niños verdes de Woolpit, que así lo puedes encontrar información, y así pasó a la historia con este nombre, con este título, este suceso, te repito, real, ocurrido en este pequeño poblado de Inglaterra. Entre los años de 1100 y 1150 después de Cristo, aquí hay algunos autores que dicen que ocurrió en 1100, otros que en 1150, ahí hay un colchón de 40 años, pero de que ocurrió entre estos años, en el siglo XII de nuestra era, es decir, después de Cristo, eso no cabe duda que ocurrió en esa época, te digo, tiene ya casi 1000 años, y existía en aquella época, en el condado inglés de Suffolk, en Inglaterra, una antigua ciudad llamada Woolpit, que de hecho todavía existe hoy en día. El vocablo, Woolpit se escribe como lo estás viendo en el título del episodio, W-O-O-L-P-I y latina T. El vocablo original en inglés antiguo para denominar este lugar, es decir, el nombre original de este poblado en inglés antiguo era Wolfpit, W-U-L-F-P-Y-T. Y este nombre lo recibía debido a los pozos que excavaban los campesinos en las zonas del bosque cercanas a las granjas para que los lobos cayeran ahí y no pudieran atacar al ganado. Es decir, estos pozos eran como unas trampas, eran hoyos en la tierra que los campesinos cavaban y obviamente ocultaban alrededor de las granjas para que si algún lobo intentaba acercarse cayera en la trampa y el ganado estuviera a salvo. Por eso es Wolf Pit, que es algo así como foso de lobos, significa foso de lobos o pozo de lobos, y esto se fue deformando del inglés antiguo y hoy se conoce como Woolpit, con una fonética muy similar pero una gramática diferente. Hoy en día el letrero de este pequeño poblado, porque te repito, todavía existe hoy en día este poblado, muestra a dos niños verdes en su letrero que le da la bienvenida a los visitantes. Esto tiene un motivo bastante enigmático de ser. Y si quieres ver el letrero, ve a seguirme a mi cuenta de Instagram y a mi página de Facebook, donde te compartí las imágenes, digamos, de referencia para este episodio. Porque recuerda, muchos me ponen, no, deberías poner imágenes en el podcast. No voy a poner porque también hay personas, este es un podcast, es decir, no tiene importancia que yo esté aquí a cuadro, lo importante es el contenido sonoro, el contenido auditivo, y porque hay personas escuchando únicamente esto en Spotify y en iVoox, y es una falta de respeto que ponga una imagen de referencia en pantalla que ellos no van a poder ver. Así que si quieren ver estas imágenes para todos los episodios donde llegan a ver imágenes de referencia, están en Instagram y en Facebook, y los subí 1 o 2 días antes de subir este episodio. Así que si quieres ver ese letrero, si quieres ver el letrero real de esta población de Woolpit en Inglaterra, en Suffolk, ve a verlo, está en mi cuenta de Instagram. Los links los encuentras, te repito, abajo en la descripción de este video. Ya entrando de lleno en el relato, un día durante el reinado del rey Esteban, te repito, entre los años 1110 y 1150 después de Cristo, en el siglo XII, los pobladores de Woolpit se toparon dentro de uno de los pozos del bosque, de estos pozos para lobos que te digo, a dos niños muy peculiares. Es decir, iban caminando en el bosque, se asomaron a uno de los pozos y adentro del pozo habían dos niños, unos niños muy extraños. Al momento del rescate, obviamente estos pozos eran profundos, porque se hacían profundos para que los lobos ya no pudieran volver a salir, porque son animales con patas muy fuertes que de un brinco podían salir. Entonces eran pozos bastante profundos. Tuvieron que rescatar a los niños, y al momento del rescate estos se encontraban en un grave estado de desnutrición. Estaban sumamente delgados, con el cabello cenizo, quebradizo, los ojos un tanto opacos, desconocían todo lo que los rodeaba, estaban prácticamente en estado de shock y se negaron a probar los alimentos que les ofrecían. Les ofrecieron carne, les ofrecieron pan, muchísimas cosas, y ellos simplemente se negaban a comer. Lo más, a simple vista los niños
quitando de lado su desnutrición, eran niños prácticamente normales, eran niños como cualquier otro, pero con una peculiaridad muy obvia y bastante perturbadora para los campesinos, sobre todo en aquella época. Y es que esa peculiaridad que tenían estos niños era que el color de su piel era de un tono verde oliva, pero por todo lo demás eran niños bastante comunes, niños como cualquier otro, eran completamente humanos a la vista, con la diferencia del color de su piel. Y también otra particularidad, que bueno, esa ya no era tan extraña, al menos no era tan perturbadora, era que vestían ropa muy rudimentaria, casi como si estuvieran vestidos prácticamente con costales de papa. Una ropa que pues casi no era ropa, sino que tomaron cualquier pedazo de tela y se la pusieron encima para cubrirse. Esta tela era de color marrón y bastante maltrechos, es decir que era ropa ya muy vieja, y lo que indicaba que estos niños o eran muy pobres o llevaban mucho tiempo como vagabundos en el bosque cercano a este poblado de Woolpit. Otra cosa bastante peculiar que descubrieron los hombres, que ya no era a simple vista, sino que ya tuvieron que tener un contacto más cercano con los niños, era que los pequeños hablaban un idioma completamente desconocido para ellos. No hablaban español, obviamente, no hablaban inglés, que era el idioma que hablaban ellos, y te repito, esto ocurrió en el siglo XII. El inglés que hablaban en esa época no es el inglés que hablamos nosotros, era un inglés antiguo, un inglés prácticamente que todavía tenía claras referencias de lenguajes bárbaros, ¿no? Como lo dice el nombre de este poblado, Woolpit. Los niños tampoco hablaban alemán, no hablaban francés, ningún tipo de lengua africana, que aunque no lo pudieran entender los pobladores, pues por lo menos las conocían, sabían identificarlas, así como nosotros. Yo no sé hablar alemán, pero sé identificar cuando alguien está hablando alemán o cuando alguien está hablando ruso. Esto no ocurrió así. De todos los pobladores de Woolpit, ninguno supo identificar en qué idioma estaban hablando estos dos niños. Era una lengua completamente desconocida que al menos en Europa y en África no se hablaba en aquella época. Era una lengua completamente desconocida, quizá una lengua muerta, pero nadie supo identificarla, y hasta la fecha obviamente no se sabe cómo sonaba y qué lengua era. Obviamente, como no hablaban un idioma que ellos pudieran entender, nadie supo identificar o nadie supo decir quiénes eran estos niños y qué hacían ahí. Sus padres no estaban por ningún lado y los pequeños simplemente estaban completamente desnutridos y no dejaban de llorar. Y de hecho el niño hablaba muy poco, eran un niño y una niña. El niño era mucho más joven, o al menos parecía ser más joven porque era más pequeño de tamaño, de estatura, y casi no hablaba. La que hablaba era la niña, pero también era una niña muy joven. Entonces lo único que hacían debido a la desesperación era llorar y llorar y negarse a comer. Era lo único que hacían estos dos niños. No podían comunicar mucho a los pobladores de este lugar. Nada parecía conectar a los pequeños con el mundo que todos los demás aseguramos conocer. Los niños fueron acogidos por la población, desconcertados de lo que estaba ocurriendo, no tenían idea de qué estaba pasando, y los campesinos los llevaron a la casa de Sir Richard de Calne, que este personaje va a ser importante más adelante. Este Sir Richard de Calne, les ofrecieron alimento de todo tipo, carne, pan, de todo, pero los niños se negaban rotundamente a comer, lo cual ya estaba haciendo estragos. De por sí estaban desnutridos, ahora imagínense, quién sabe cuántos días llevaban sin comer, y se negaban, pero tenían mucha hambre, por eso estaban llorando, entre el desconcierto, el miedo y aparte de hambre, estaban completamente en shock y querían comer, pero no querían comer lo que les ofrecían los pobladores. Los hombres y mujeres del pueblo intentaron con diferentes clases de panes, de carnes e incluso dulces, a los cuales los niños también se negaron, pero dice en los escritos que cuando les ofrecieron frijoles, de estos frijoles verdes, eran de color verde como habichuelas, la actitud de los niños cambió y agarraron desesperadamente los frijoles y comenzaron a comerlos, pero eran frijoles crudos, o sea, era la semillita, por así decirlo, pero como eran de color verde, de todo lo que le habían ofrecido nada era de color verde. Pero cuando vieron los frijoles, las habichuelas, las habas, como quieran llamarlo, las agarraron y se las empezaron a comer así crudas, con desesperación de lo hambriento que estaban. Pero no fue sino hasta que les dieron un alimento de color verde y después se dieron cuenta de ofrecerle otras verduras de este color, que era lo único que los niños querían comer. No querían comer nada, aunque luciera lo más apetitoso, pero si no era de color verde no lo comían. Y no importaba qué comían, podían ser verduras, legumbres y demás, pero tenía que ser de color verde, si no los niños se negaban rotundamente a comerlo.
Este dato de que solo comían alimentos de color verde no solo resulta curioso y hasta un poco simpático, sino que podría revelar el lugar de origen de estos niños, las condiciones geológicas de el estilo de vida que llevaban los niños de donde sea que vinieran, o al menos podría explicar la extraña coloración verde de su piel, porque esto es lo más curioso, que su piel era verde y ellos solamente comían cosas verdes, como si vinieran prácticamente de un mundo verde, de caricatura, y algo así es lo que explica la niña, cuando ya empieza a hablar un poco más, bueno, no hablar, sino a comunicarse un poco más entre señas y gestos. Ella describiría su mundo de una manera muy similar, donde casi todo era de color verde, y este color verde, tanto de los objetos, la comida y ellos mismos, de las personas, podría explicar más o menos las condiciones geológicas y las condiciones geográficas del lugar de donde ellos venían, sea de donde fuese, que te digo, sigue sin estar claro, pero lo que tratamos de identificar en este episodio es de dónde venían estos niños. Una vez que los chicos habían comido como pudieron, porque te repito, no hablaban inglés ni ninguna otra lengua que los habitantes de Woolpit pudieran comprender, les dijeron a los campesinos entre señas, dibujos y como pudieron, que ellos venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín. Y esto es curioso, porque el nombre, y esto no sé si la niña tal cual dijo San Martín, y fue la única palabra que ellos pudieron entender en inglés, o si ella dijo otro nombre, otra designación de su hogar, y ellos le pusieron San Martín. Pero esto nos daría el primer indicio de que estos niños parece que no venían de otro planeta, aunque hablaban otro idioma, porque el lugar de donde venían se llamaba San Martín. Esto no queda claro si fue un nombre que decidieron darle los pobladores, o si la niña en verdad dijo: yo vengo de un lugar llamado la Tierra de San Martín. Según la niña, esta era una tierra donde el sol nunca brillaba, al menos no como brillaba aquí en nuestro planeta, en la Tierra, sino que la luz de este sol era como, y ella lo describe como aquí era el crepúsculo. Más adelante te voy a leer textualmente la que se convertiría en su declaración oficial, porque después esta niña aprendería a hablar inglés y lo corroboraría, pero en un inicio da una descripción medio pues como ella pudo, y lo transcribieron o lo interpretaron los pobladores, pero cuando la niña aprendió a hablar inglés lo corroboró y seguramente se hicieron algunos cambios, pero sí, esta descripción es 100% real, 100% verídica y 100% confiable, porque la dio esta niña, esta habitante de esta tierra desconocida de San Martín. Y ella decía que así como en la tierra, o sea, donde ella se encontraba ahora, en este mundo desconocido para ella y para su hermano, así como se veía el sol en las mañanas, durante el amanecer, y durante el crepúsculo en las tardes, de esta tonalidad como roja que casi ya no está alumbrando, casi no calienta, de esa manera lucía el sol todo el día en su tierra, en San Martín, todo el día. Es decir, el sol de esa tierra no calentaba con la misma intensidad y no iluminaba con la misma intensidad que el sol de esta tierra en la que ella estaba, nuestro planeta. Además dijo que tanto las personas como los alimentos y todos los objetos de donde ella venía eran del mismo verde oliva que ella y su hermano. Es decir, como lo que te decía, ella, del mundo de donde venía, todo era verde, algo así como en los pitufos, pero en vez de azul era verde. Y bueno, en los pitufos por lo menos tienen colores, es decir, las comidas, las casas no son azules, pero según esta niña, de donde ella venía, no solo las personas, sino también la comida y los objetos en general eran del mismo tono verde, lo cual resulta bastante curioso, bastante incluso simpático. Este hecho de que todo era verde de donde ella venía podría explicar por qué solo comieron los alimentos de color verde, pues era lo único que reconocían del lugar. Imagínense ustedes ver únicamente el color verde y el color como crepuscular rojizo naranja del sol, pero que solamente son los únicos dos colores que conocen, y de repente les ofrecen comida de otro color. Incluso podría ser asqueroso. Quizá esto podría explicar por qué únicamente comieron comida de color verde, porque era el único color que conocían, era lo único que les resultaba familiar en este mundo extraño en el que hablaban otra lengua, en el que eran de otra tonalidad las personas, en fin, literalmente eran personas, eran extraterrestres, eran alienígenas, y no porque eran del espacio, sino porque eran personas alienadas, eran personas completamente diferentes a nosotros, estos niños. Esta tierra suya, de donde venían estos niños de San Martín, poseía, según la niña, paisajes cavernosos y subterráneos. O sea, ella lo describía como si fueran una tierra que era completamente formada por montañas y prácticamente eran lugares oscuros, eran lugares subterráneos. Así es como lo describe esta niña: lugares montañosos, cavernosos y subterráneos, dándonos a entender, o ahora interpretando, que este mundo era un mundo subterráneo, era prácticamente una cueva gigantesca donde ella y su familia y su civilización vivían. No dice dónde, ella no sabe, obviamente no sabe si
es debajo de nuestro mundo, o si es en otro planeta, o si es en otra dimensión. Ella obviamente no sabía esto, y es lo que trataremos de averiguar en los bloques más adelante. Pero esto es muy importante. Hasta ahora tenemos datos muy interesantes que proporcionó esta niña, y que cuando aprendió inglés fueron corroborados como reales. Uno, que todas las personas, los objetos y la comida de donde ella viene son de tonalidad verde, de un tono verde oliva, al igual que ella y su hermano. Dos, que no hay un sol como el nuestro, un sol amarillo blancoso, sino que era un sol anaranjado, un sol rojizo, así como nosotros lo vemos al amanecer y durante el crepúsculo. Así lucía el sol en su tierra, pero durante todo el día. También que el paisaje, los únicos paisajes que ella y su gente conocía eran lugares cavernosos, montañosos y subterráneos, es decir, oscuros, completamente oscuros. No conocían mares, bueno, sí conocían un río que más adelante te voy a mencionar, pero no conocían desiertos, no conocían la nieve, no conocían el bosque, los campos, no. Ellos únicamente conocían cavernas, cuevas y montañas, túneles subterráneos. Era lo único que conocía esta gente. Y según los registros, este lugar se conocía o era llamado la Tierra de San Martín. A continuación, ahora sí, te leeré la interpretación que le dieron a las palabras, entre comillas, de esta niña, los pobladores, las cuales fueron plasmadas en una de las dos fuentes oficiales de aquella época que se encargaron de registrar estos hechos ocurridos en el siglo XII, de cuyas fuentes te voy a hablar más adelante, así como de sus autores, para que veas que son fuentes fidedignas. Te digo, esto no es una leyenda, esto fue algo que quedó plasmado no por una, sino por dos fuentes que no hicieron escritores o artistas o folcloristas, sino que fueron historiadores de esa época. O sea, son fuentes legítimas que, te repito, hasta la fecha son considerados como reales por absolutamente todos. Ya que haya gente, que haya historiadores que piensen que esto fue una malinterpretación o que tenía una explicación lógica, eso es otra cosa. Pero de que ocurrió, de que se encontraron estos dos niños de color verde en un hoyo en la tierra, en un foso para lobos, eso sí ocurrió y está comprobado. Y ahí más adelante te voy a dar todavía más pruebas, porque te repito que un historiador ya moderno, de épocas modernas, pudo seguir las huellas de uno de estos personajes hasta hace unos años y descubrió que sí hubo descendencia de uno de ellos. Pero bueno, aquí estas son las palabras textuales de la declaración que se tiene de esta niña en una de estas dos fuentes. Somos ignorantes de cómo llegamos aquí. Solo recordamos que cierto día, cuando estábamos dando de comer a los rebaños de nuestro padre en los campos, escuchamos un gran sonido, como el que ahora estamos acostumbrados a oír en St. Edmund, cuando repican las campanas. St. Edmund era un pueblito cercano donde había una iglesia, y aquí las campanas que repican, que hace referencia a la niña, son las campanas de esa iglesia. Ella dice que escucharon un ruido así, estando en su tierra, cuidando los animales de su padre, escucharon este sonido y eso los atrajo a otro lugar, que terminó siendo este planeta, estos territorios, vaya, es nuestro mundo. Cuando repican las campanas y mientras escuchamos el sonido con admiración, nos sentimos de repente, por así decirlo, en trance, y nos encontramos entre ustedes, en los campos donde ustedes estaban cosechando. El sol no sale sobre nuestros compatriotas. Nuestra tierra es poco animada por sus rayos. Estamos contentos con ese crepúsculo que entre ustedes precede al amanecer o sigue al ocaso, usando como referencia, porque la niña ya llevaba varios días aquí y se dio cuenta que al amanecer y al anochecer el sol se veía en esta tierra como se veía en su tierra durante todo el día. Además, se ve cierto país luminoso no muy lejos del nuestro y separado de él por un río muy, muy considerable. Este es el río que te mencionaba hace rato. Era el único cuerpo de agua que esta niña menciona. Ella no habla de que hubiera otros ríos cerca de su tierra. Solamente había uno que separaba a su país o su tierra de San Martín de este otro país luminoso que no queda claro qué país era. Algunos dedujeron que el sonido de las campanas que escuchaban los niños... Aquí ya terminó la cita. Algunos dedujeron que el sonido de las campanas que escuchaban los niños antes de abandonar su mundo eran las campanas de la iglesia de Bury St. Edmunds, que es la que menciona la niña. Este habría sido el sonido que los atrajo hacia nuestro mundo, llevándolos a través de un pasaje que desembocaba en Woolpit. Si has visto la película de Narnia o has leído los libros, verás que hay cierta similitud, nada más que en esta ocasión, a diferencia de esa historia ficticia, de esas novelas que fue adaptada a película, no son niños de la Tierra que fueron trasladados a otra Tierra muy similar, pero fantástica, sino que al revés, estos niños de este planeta o de esta Tierra extraña de San Martín fueron atraídos hacia nuestro planeta. Si no comprendiste bien la descripción de la niña, a grosso modo, ella estaba con su hermano
con el ganado de su padre en su tierra, empiezan a escuchar estos ruidos que ella dice, estando ya en la tierra, dice, el sonido sonaba muy, muy similar a las campanas que se escuchan en la iglesia de St. Edmund, que era donde estaban ellos, en un poblado prácticamente al lado o era más bien el nombre de la parroquia que recibía en Woolpit, la iglesia. Entonces ella dice, el sonido era exactamente igual al que escuchamos ahora en la parroquia de St. Edmund. Entramos en trance al escuchar este sonido y de repente ya aparecimos aquí en la tierra. O sea, ella no sabe bien a bien cómo es que llegaron. Ella simplemente recuerda el sonido y de repente ya había pasado de su tierra a esta, como si hubiera pasado a través de un pasaje, como si hubiera sido teletransportada por alguna fuerza de su tierra a la nuestra, a Woolpit en Inglaterra. Hay otra versión más completa, te repito que son dos fuentes, son prácticamente idénticas, pero hay una que ahonda un poco más en el relato de la niña, que afirma que los niños estaban pastoreando el ganado de su padre, como igual menciona la versión anterior, cuando una de las vacas se desvió y se introdujo en una cueva, dentro de San Martín, de la tierra de estos niños. Los niños se metieron en la cueva para atraer a la vaca, pero comenzaron a ver la luz de un sol potente dentro de esa cueva. Un sol que, te repito, ellos no veían. Su sol era pues prácticamente apagado, era muy tenue la luz. Y este era un sol muy potente de luz blanquecina. Y obviamente, como ellos no estaban acostumbrados a este sol, que creemos era el sol de nuestra tierra, quedaron cegados y deslumbrados y caminaron a ciegas prácticamente, cegados por la luz, creyendo que estaban volviendo a la entrada de la cueva, es decir, a donde estaban antes, pero en su lugar se fueron al otro lado, al otro extremo de la cueva, diferente a la entrada que ellos habían tomado, y este pasaje o esta cueva los había llevado al foso de los lobos en el que habían sido encontrados. O sea, que ellos se meten en esta cueva siguiendo a la vaca, siguen caminando buscando al animal, y lo cual es curioso porque entonces quiere decir que los animales de esa tierra también eran como los nuestros. Ella no dice si la vaca era verde, pero te da a entender que sí, si todo era verde allá, probablemente una vaca verde. Se meten a la cueva buscando al animal, estaban pues obviamente no veían bien, era una cueva, y empiezan a ver esta luz blanquecina muy potente que parece ser que es nuestro sol, que te repito es muchísimo más potente que el sol de San Martín, de su tierra. Los niños quedan cegados, piensan que dieron la vuelta y que están caminando de vuelta con el ganado, pero en realidad estaban yendo al lado opuesto, y parece ser que esta cueva en donde se mete esta vaca y ellos la siguen era un pasaje entre el mundo de ellos o la tierra de ellos y el nuestro, porque después de seguir esa luz cegadora ya aparecen en el foso de los lobos en Woolpit, que fue donde fueron hallados por estos campesinos. Obviamente, aunque los campesinos intentaron deducir el lugar del que provenían estos dos infantes de piel verde, no había un solo territorio que les resultara conocido que tuviera esta descripción. Un sol eternamente crepuscular que estuviera conformado prácticamente y únicamente por cuevas y cavernas, donde todo era verde. No había nada que sonara, que conocieran, que sonara al menos un poco como eso. No había absolutamente nada, entonces no podían identificar de dónde venían estos niños, tomando como referencia la descripción de la niña. Entonces optaron por bautizarlos. Fue lo que dijeron. Bueno, estos niños no sabemos de dónde vienen, no podemos llevarlos con sus padres porque no sabemos dónde viven, apenas si les entendemos, entonces vamos a bautizarlos y que se queden a vivir aquí. Obviamente era una tierra sumamente religiosa, eran católicos, y dijeron vamos a bautizar a los niños, les damos un nuevo nombre. Obviamente no tenían un nombre, o lo tenían pero ellos no lo sabían entender. Dijeron vamos a bautizarlos y que se queden a vivir aquí. Sin embargo, el niño, que te digo parecía ser menor que su hermana, falleció a los pocos días del bautismo. Los bautizaron y el niño murió. No pude encontrar si habían datos en estas fuentes de dónde fue enterrado el cuerpo del niño, pero lo más probable es que sus restos deben yacer en el actual territorio de Woolpit, en algún cementerio antiquísimo. También no mencionan el nombre del niño para ver si podríamos encontrar una tumba con su nombre, porque fueron bautizados, entonces quiere decir que sí fueron enterrados como debía ser, religiosamente, con una tumba en un cementerio y toda la cosa. Entonces quizá alguna de esas tumbas antiquísimas ya olvidadas sea la de este niño de piel verde que llegó, al parecer de otro mundo, a través de un pasaje a Woolpit, Inglaterra. Puede ser que su esqueleto, sus restos todavía estén ahí descansando bajo la tierra en este pequeño poblado en Europa. Puede ser, es lo más probable que ahí sigan. La niña, por su parte, fue bautizada con el nombre de Agnes, que curiosamente es un nombre atribuido a la brujería en la ficción y en algunos otros trabajos históricos. Y con el paso del tiempo, la niña Agnes, de ahora nombrada Agnes, aprendió el idioma inglés, comenzó a comer una dieta normal, ya no solamente cosas verdes, ya comía de todo.
e incluso con el paso del tiempo, con el paso de los días y de los meses, su piel fue perdiendo la tonalidad verde que poseía cuando llegó a este lugar y se volvió caucásica, lo que nos diría que era, te repito lo que te dije al inicio, completamente humanos a simple vista. Obviamente no les pudieron hacer un análisis biológico, genético, porque no existía. Te repito, esto ocurrió en el siglo XII de nuestra era, hace prácticamente 1000 años. Y lo que sí es que, bueno, lo único diferente era que eran de color verde, pero con el paso del tiempo, conforme fue comiendo otras cosas, no solo cosas verdes, la tonalidad de su piel fue dejando el tono verde y se volvió caucásica. Era una mujer blanca, a simple vista era común y corriente, y además, como aprendió inglés, se volvió una pobladora más de Woolpit. Una vez que Agnes creció y se volvió un miembro activo de la sociedad, consiguió trabajo como sirvienta en la casa de Sir Richard de Calne, que fue el hombre que los acogió en primera instancia, que por eso te dije que era importante, porque ella consigue trabajo en casa de este hombre, se vuelve como su padre adoptivo, entre comillas, porque no era su padre, realmente él la adoptó como una sirvienta, pero aún así fue a casa de él, de quien lo llevaron y donde transcurrieron más bien los primeros días, las primeras semanas de estos dos niños en esta tierra desconocida. Entonces ahí se queda a vivir la niña, pero pues no de gratis, la hacen sirvienta. El astrónomo y escritor Duncan Lunnan, que ya es mucho más actual, se dedicó a investigar este caso y a seguir las huellas de esta mujer intra o extraterrestre, según la descripción de la niña, y logró seguir el rastro de Agnes lo suficientemente atrás como para descubrir que se casó con Richard Barr, un hombre que en realidad existió, que de hecho incluso tiene un perfil en la Wikipedia y es un hombre real que tiene textos atribuidos a él. Era un erudito, era un hombre real que lo puedes comprobar. Richard Barr, se escribe Richard, B de burro, A-R-R-E, si quieres buscarlo, es un hombre completamente real, existió y vivió en el territorio de King's Lynn, que era una ciudad portuaria de Norfolk al este de Inglaterra que todavía existe, y según lo que encontró Duncan Lunnan, que está comprobado históricamente, no es ninguna leyenda, no es ningún mito, está comprobado, Agnes tuvo al menos un hijo con este hombre, con Richard Barr, y si este territorio de King's Lynn todavía existe, entonces quiere decir que probablemente, es muy probable que la descendencia de estas dos personas, de Agnes, la niña verde que poco a poco se volvió humana, por así decirlo, y Richard Barr, tuvieron un hijo, y esa descendencia probablemente continuó con el pasar de los siglos, y probablemente todavía haya gente en ese territorio al este de Inglaterra con la sangre de esta mujer, con esta sangre intra o extraterrestre, y muy probablemente esa descendencia se haya mudado a otros territorios de Europa y quizá incluso a otras partes del mundo como África, quizá Medio Oriente o incluso quizá hasta América. Así que probablemente la sangre de esta mujer sigue por ahí rondando en el mundo, en el código genético de muchas personas. Como te repito, una vez más, esta no es una leyenda con datos ambiguos que quedan libres a la interpretación, como muchos que hemos tocado en este canal que no pueden ser comprobados, sino que es una historia real y ampliamente documentada, con personajes y lugares reales como este hombre Richard Barr y muchos otros que te mencioné, lugares reales que hasta la fecha existen como Woolpit, como este lugar de King's Lynn, y están tan bien conservados estos datos que incluso permitió a Lunnan, este investigador mucho más contemporáneo, investigar el resto de la vida de Agnes. O sea, imagínense que bien documentado está el caso, que este hombre cientos de años después pudo investigar al respecto y descubrir que Agnes se había casado con Richard Barr y que había tenido por lo menos un hijo de él. O sea, es así de bien documentado está este caso. Esta bien documentación o esta amplia documentación se debe a que la historia fue documentada en dos, no solo en una, en dos obras escritas en latín, escritas en aquella época, que cuentan con los testimonios de los pobladores de Woolpit. Una de estas obras es Historia Rerum Anglicarum, que quiere decir Historia de Inglaterra, que fue escrito en el año 1189, es decir, tomando en cuenta que esta historia ocurrió entre 1110 y 1150, este libro fue escrito como unos más o menos 30 años después del suceso, o sea, poco tiempo después, y fue escrito por William de Newburgh, que era un clérigo e historiador inglés que vivió en el siglo XII, mismo siglo en el que ocurre este relato, este suceso. O sea, no fue como que ocurrió en 1150 y lo escribieron en el año 3000 y tantos, bueno, no, ni siquiera pasó ese año, más bien, y lo escribieron en 1920, no, o sea, no pasó tanto tiempo, fue prácticamente luego, inmediatamente que ocurre el suceso, que este hombre se pone a investigar, se pone a recopilar todo. Obviamente la publicación
investigación de un libro no es como ahorita que se toma 1 año, 2 años, sino que pasaron varios años porque se escribían a mano, la copia era a mano, la investigación era muy difícil, pero 30 años después el libro sale a la luz y ahí es donde está documentado este caso. También está documentado no solo en este libro, sino también en Chronicon Anglicanum, que quiere decir Crónicas de Inglaterra, que este sí es un poco más alejado de esa época, pero aún así es muy antiguo, del año 1220. O sea, si el de William de Newburgh sale en 1189, este es un poquito después, en 1220, y fue escrito por Ralph de Coggeshall. Newburgh describió estos sucesos acontecidos en su libro basándose en los testimonios de quienes descubrieron a los dos pequeños en este pozo de lobo. El historiador aclaró que para él el extraño episodio ocurrido durante la época del rey Esteban había sucedido en realidad. Y te voy a citar textualmente lo que dijo: me tengo que rendir ante el peso de tantos testigos y de tal calidad. O sea, este hombre a lo mejor era un poco escéptico, era un clérigo, era religioso, o sea que probablemente no creía en estas cosas. Un clérigo del año 1100 y tantos, pero como él se encargó, como no solo era clérigo, sino que era historiador, o sea que tenía un punto de vista bastante balanceado entre crédulo e incrédulo, se dedicó a recopilar los testimonios de todas las personas de este pueblo que hubieran convivido con estos niños, los recopiló, investigó. Fue un trabajo muy arduo, incluso el texto original tiene algunas tachaduras, lo que lleva a creer a varios historiadores que el hombre en verdad se empeñó en hacer investigaciones muy arduas. Entonces es completamente real este caso, muy bien documentado, y él al final terminó creyendo en el suceso de los niños por todas las personas que le dijeron: oye, ¿sabes qué? Sí, yo los vi, pasó esto, y le contaron lo mismo, y seguramente él llegó incluso a ver a la niña. No habla sobre ello en el libro, pero seguramente conoció por lo menos a Agnes, porque recuerda, el niño falleció. Con esto llegaríamos al final del suceso. Esto fue todo lo ocurrido en aquella época, todo el suceso de principio a fin. Estos niños que encuentran en Woolpit los campesinos entre 1100 y 1150 después de Cristo, eran niños que no hablaban ninguna lengua conocida por ellos, de color verde. La niña describe que viene de un lugar muy extraño, con un sol eternamente crepuscular, es decir, de un tono rojizo. No era un sol intenso como el nuestro, era un lugar con paisajes cavernosos en donde todo era verde, las personas eran verdes, y según ella, siguiendo el sonido de las campanas, la luz esta del sol deslumbrante, llegan de repente, sin saber cómo, de su territorio que pareciera ser una civilización subterránea que se desarrollaba bajo la tierra entre cuevas y cavernas. De repente aparecen, sin saber ellos cómo llegaron, en este pozo de lobos. Los encuentran los pobladores, el niño los bautizan. El niño fallece a los pocos días, la niña es bautizada como Agnes y crece para perder su tonalidad verde, aprender inglés. Al aprender inglés corrobora el relato en medio mímica que hizo cuando era niña, lo corrobora, lo cual nos hace confiar incluso más del relato, porque fue dicho y revisado por la misma autora del mismo testimonio. Y con el paso del tiempo no solo pierde la tonalidad verde de su piel, sino que también lleva una dieta normal, aprende inglés e incluso llega a casarse con un hombre inglés en este condado de King's Inn, y tiene un hijo con él, al menos un hijo que se sepa de la historia, porque puede que haya tenido más, que era muy común en aquella época tener más de un hijo. Entonces eso es lo que sabemos hasta ahora. No se sabe si los descendientes de estos dos, de Richard Barr y de Agnes, todavía siguen existiendo. Lo más probable es que sí, que su sangre todavía ande por ahí en Europa, o quizá en algunas partes del mundo, quizá incluso aquí en América. Eso es lo que vimos en este primer bloque, y en el segundo bloque trataremos de analizar los datos que Agnes pudo expresar y que te digo que más tarde confirmaría cuando aprendió a hablar inglés, para determinar de dónde pudieron haber venido estos enigmáticos chiquillos. Como ves, un caso sumamente interesante. Vamos rápidamente al primer corte del programa y regresamos. Aprovecha la pausa para poner pausa, ir por agua, ir al baño y demás, y te veo regresando. Bienvenidos, queridos amigos, al segundo bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, episodio número 41. Así que, o 42, no sé qué número es, ya lo verán aquí en el título. Según yo es el 41. Pero bueno, bienvenidos a este segundo bloque, después de esa pequeña pausa, y este bloque 2 se titula Analizando los datos. Ya te di los datos que se tienen, históricos, corroborados, completamente reales, completamente verídicos. Ahora vamos a analizar, vamos a desmenuzar
el relato que dio esta niña sobre la descripción del lugar de donde venía. Eso es lo que nos importa, porque a raíz de esos datos que parecieran haber pasado por alto para algunos, podríamos determinar de dónde venían estos niños, de otro planeta, de otra dimensión, de otra línea temporal, de un mundo subterráneo en nuestro planeta, en fin, hay muchas posibilidades que obviamente no se sabe qué ocurrió al día de hoy después de casi 1000 años, pero vamos a tratar de desentrañar ese misterio. Algunos historiadores y personas que han tratado de explicar este caso de manera escéptica desde un punto de vista moderno que obviamente no se tenía en aquella época, quizá creyendo que se trataba de alguna enfermedad o que se trataba de X situación escéptica que con alguna explicación lógica, dicen que la tonalidad verde de los niños se debía a que padecían de clorosis, una rara enfermedad anémica que se caracteriza por un tinte verdoso en la piel. Aún así, esta teoría no está del todo aceptada y de hecho son muy pocas personas las que la creen, ya que esta enfermedad de clorosis no pinta toda la piel, sino solamente pequeños fragmentos de esta, o sea, salen como manchas verdes en la piel, y estos niños tenían la piel completamente verde, no tenían una sola mancha de color, de otro color, todo era verde. Entonces esto no ocurre con la clorosis, por lo que mucha gente dice que esto no es lo que ocurrió. Respecto al idioma ininteligible que hablaban estos dos niños, algunos sugieren que era el dialecto flamenco, hablado en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos. Esta explicación es rechazada, ya que en el siglo XII, que es donde ocurre esta historia, había importantes rutas marítimas entre Gran Bretaña y el continente, por lo que a través del pueblo de Woolpit pasaban personas que hablaban este idioma, el idioma flamenco, por lo que era imposible que los propios aldeanos de Woolpit no reconocieran este idioma, lo cual tiene sentido, porque Bélgica no está tan lejos realmente de Gran Bretaña, como dice aquí. No era poco probable que no conocieran el idioma, incluso ya conocían algunos dialectos africanos, según este relato. Entonces, si ya conocían algunos dialectos africanos, no que los hablaran, pero que al menos los hubieran escuchado, seguramente un idioma de Bélgica, un dialecto de Bélgica, también lo habían escuchado. No tenía sentido que nadie hubiera escuchado este idioma ahí en Woolpit, en Inglaterra. Entonces hay muchos que descartan esta posibilidad, es decir, que los niños no hablaban flamenco, era un idioma completamente diferente a este idioma de Bélgica, a este dialecto que se hablaba en Bélgica. Otra explicación afirma que estos niños pertenecían a una pequeña tribu britona que se escondían en cavernas y que mantenían su idioma original, es decir, que no habían sido evangelizados, no habían sido conquistados por otros pueblos, sino que era un pueblo virgen que se ocultaba en cuevas, por lo que hablarían una evolución lingüística de los idiomas célticos que para esa época sería muy difícil de encontrar en su estado puro en esa zona de Inglaterra. Esta explicación podría tener sentido más adelante, pero es solamente una hipótesis, y es que recuerden, ya hemos mencionado al pueblo celta en muchísimas ocasiones en el pasado en este episodio, porque era un pueblo muy amplio que abarcaba varias partes de Europa, entre ellos Irlanda, Escocia, Inglaterra y algunos otros, incluso creo que un poco de España. Y era un pueblo antiquísimo, los celtas, que posteriormente se dividiría y formarían estos pueblos bárbaros de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, y que posteriormente evolucionarían, se volverían monoteístas, se volverían al cristianismo, y ellos mismos se encargarían de evangelizar y unificar todo el Reino Unido. Pero los celtas eran muy antiguos y ya habían pasado muchos años para este entonces. Esto ya era una era después de Cristo. O sea, los celtas ya tenían muchos años de no existir como tal. Y obviamente su idioma celta en estado puro, su dialecto, ya había sido completamente perdido. Así que en dado caso de que hubiera existido algún pueblo celta que hubiera escapado a la evangelización y todo lo que había ocurrido en Europa durante los siglos anteriores, y se hubieran ocultado en cuevas y hubieran mantenido sus costumbres y su lenguaje puro de origen celta, no lo hubieran podido entender los habitantes de Woolpit, porque ellos ya eran un pueblo mucho más moderno, ya hablaban inglés, un inglés antiguo, pero un inglés a fin de cuentas. Ellos ya creían en Jesucristo, en Dios, o sea, ya era un pueblo mucho más moderno. Incluso, bueno, a lo mejor no para nosotros luce a 1000 años de distancia, pero si lo comparas con los celtas, era un pueblo muchísimo más moderno, mucho más ya actual.
Entonces, definitivamente, en dado caso de que se encontraran con alguien que hablara uno de estos dialectos, ni de chiste lo hubieran entendido. Era como si a nosotros se nos apareciera de repente un tipo que habla en náhuatl original, sin deformaciones. Obviamente no lo entenderían ni siquiera las personas de los pueblos indígenas, porque el náhuatl que se habla hoy en algunas zonas de México ya ha sido deformado por el paso del tiempo. Ya es un poco una mezcla, ya ha sido manipulado, ya es distinto, no es el original. Eso es lo que ocurría en esa zona. Entonces, esta es otra explicación. Pero eso no explicaría el raro aspecto del lugar donde venía esta niña, donde únicamente había sol crepuscular durante todo el día, no había luz como tal, no había sol como tal, y donde todo era verde. Eso no explicaría esto, entonces tampoco tiene como mucho sentido. Podría ser una explicación lógica, pero tampoco, no explicaría todo. Así que tampoco es una hipótesis plausible. Pero entonces, tomando en cuenta que estas explicaciones simplistas y escépticas han sido desmentidas, las que te di hace rato, tenemos que comenzar a buscar en lugares donde quizá no resulte tan cómodo buscar, pero donde podríamos encontrar la verdad de este caso. Primero que nada, el primer dato que quiero analizar es este sol crepuscular de tono rojizo que lucía de esta manera durante todo el día en esta tierra de San Martín que describe Agnes. En los mitos de Hiperbórea y Agartha, que si no has visto el video, a grosso modo Hiperbórea era una tierra de gigantes que mencionaban los griegos, que decían que estaba más allá de la Tierra del Norte. Algunos dicen que Hiperbórea se encontraba en Siberia, y la mayoría de historiadores que ven esto de Hiperbórea no como un mito, sino como un territorio real, porque los griegos hablaban de ella como un territorio real, no como una leyenda habitada por gigantes. La gran mayoría de historiadores sitúan Hiperbórea en la zona de Rusia, entre los montes Urales y Siberia. Y hay unos que incluso afirman que los hiperbóreos se fueron a ocultar bajo la tierra cuando los pueblos europeos comenzaron a crecer y estos gigantes se vieron desfavorecidos por el número, es decir, que eran más humanos que gigantes. Muchos dicen que estos gigantes de Hiperbórea se fueron a ocultar bajo la tierra. Y el mito de Agartha también habla de un mundo subterráneo del que hablan muchísimas personas, muchos ocultistas, pero que también hay muchos relatos que no lo llaman Agartha como tal, pero por ejemplo los indígenas de Sudamérica, en una zona de Brasil, también hablaban de que había sin conocer obviamente el mito de Hiperbórea, no había manera de que conocieran esto, hablaban de una tierra subterránea en la que habitaban gigantes y en la que ellos tenían el permiso de ir y venir una vez al año a esta tierra subterránea con gigantes. Y las personas, porque fueron muchas personas a lo largo del mundo y de la historia, que afirman haber visitado estas míticas ciudades subterráneas donde habitaban gigantes que estaban, te repito, debajo de nuestro mundo, en el mismo planeta, dicen que el sol que yacía sobre estas tierras era mucho más cálido y más grande que el nuestro, ya que este se encontraba más cerca de la Tierra. Pero recuerda, Agartha y Hiperbórea y estas ciudades subterráneas era un mundo, era una sociedad que vivía debajo de nuestra Tierra, es decir, no estaban en otro planeta, no era otra dimensión, era dentro, en el centro de nuestro planeta, según lo que plantean estas teorías un poco conspiracionistas. Entonces nos hablaría de que el sol de estas tierras, que era más grande y más cercano a la Tierra, de Agartha y de Hiperbórea, era un sol interno, un sol que está dentro de nuestra Tierra, según las hipótesis. Esta imagen de este sol que brillaba con más intensidad y que calentaba más porque estaba más cerca de la Tierra en Hiperbórea y en Agartha no coincide con la imagen que describe de San Martín Agnes, porque más bien parece lo contrario en lo que ella describe, un sol que es más lejano de la Tierra. Por eso era ella lo describe con una luz crepuscular durante todo el día, es decir, con poca intensidad y poco calor, como si ya estuviera por ocultarse o como si apenas fuera saliendo, porque más bien el sol en la tierra de San Martín, al parecer, no estaba más cercano a la Tierra, sino más lejano. Por eso su luz apenas si llegaba a la tierra de San Martín, donde vivió Agnes los primeros años de su vida junto con su hermano y sus padres, y que ya nunca más regresó. En un libro que he estado leyendo últimamente, que habrán visto en mis historias de Instagram, que se llama Las Crónicas de Narnia, El sobrino del mago, que es el primer libro de la saga de Narnia, que bueno, para que se den una idea, el protagonista es el viejito que se ve en la película, el profesor, pero de niño, él es quien no inventa, sino es como su tío el que descubre cómo viajar a Narnia, en esta precuela, por así decirlo, que cronológicamente ocurre muchos años antes de El león, la bruja y el ropero. En este libro se describe el mundo
del que proviene la bruja blanca que vemos en la película, Jadis. Aquí vemos de dónde proviene. En el segundo libro, que es la película que todos conocemos de León, la bruja y el ropero, ya vemos a la bruja como una especie de subgobernante de Narnia, una gobernante no oficial de Narnia, una tirana. Pero ella no nació en Narnia, ella viene de otra tierra muy extraña que es descrita en este libro de El sobrino del mago. Y esta tierra donde encuentran estos niños, el profesor cuando es niño, a la bruja blanca, es descrito como una ciudad de gigantes. De hecho, en el libro se describe que la bruja blanca es una gigante. En la película no se ve, es una mujer normal, pero en el libro se describe como una gigante mucho más alta que cualquier hombre, porque hay una escena en la que viajan a la Tierra, bueno, viajan a nuestro mundo, a Inglaterra también, precisamente, curiosamente, y mide más de 2 metros esta mujer, es más alta que cualquier hombre de ahí de Inglaterra en el libro. Y este lugar es descrito como una ciudad de gigantes. La bruja blanca es una gigante, sus congéneres son gigantes y tienen estructuras altísimas y muy poderosas, que incluso en el libro se hace referencia a la Atlántida y podría, pues, es decir, como creando una conexión entre este mundo y Atlántida. Y también podría parecer muy similar a Tartaria, del que también tengo un video, y si estás en YouTube te dejo la etiqueta por aquí para que lo veas, que era una tierra de gigantes ubicada en esta zona entre Rusia y Medio Oriente. Que sí existió, esto sí existió, y hay fotografías, ahí te las muestro en ese video. Las personas eran gigantes, literalmente, pero no gigantes como personas con gigantismo, sino eran personas en serio enormes, completamente proporcionadas. No era un padecimiento hormonal, eran gigantes reales. Te dejo la etiqueta para que veas ese video interesantísimo. Esta ciudad de la que hablan en las crónicas de Narnia está en ruinas, son edificaciones altísimas, gigantes, pero está en ruinas. De hecho, todos los habitantes, incluyendo a la bruja, están como congelados en el tiempo cuando llegan los niños. Y el sol, y aquí es lo importante por lo que menciono esta historia, el sol de esa tierra, de donde es nativa la bruja blanca, era rojizo y crepuscular, dando un aspecto de atardecer eterno en este mundo, pues este sol que iluminaba este mundo era viejo y estaba a punto de extinguirse. Por eso su luz era rojiza. No era un luz como el nuestro, que es entre blanco y amarillo. Era una luz completamente rojiza, porque era un sol que era eternamente crepuscular, exactamente igual al que describe Agnes en su mundo, en esta tierra de San Martín. Es increíble la referencia. No sé si C.S. Lewis, el escritor de Narnia, llegó a leer este relato y en eso se inspiró, o si es lógica, no lo sé. El punto es que esta historia ficticia de Narnia podría tener una conexión, o podría darnos una explicación de por qué el sol lucía así en la tierra de San Martín, porque quizá el sol que iluminaba esa tierra era un sol viejo a punto de extinguirse. Agnes menciona que al otro lado de este enorme mar, o este enorme río que dividía su territorio del siguiente, había un mundo con un sol mucho más brillante que el suyo. Esto podría indicar que el sol iluminaba menos a la tierra de San Martín, ya que este se encontraba bloqueado por ese otro país, y además la tierra de San Martín estaba más lejos del sol, quizá estaba en un polo. Pero qué mundo, porque recuerda, parece ser que esta tierra de San Martín estaba en nuestro mundo, en nuestro planeta, pero subterráneo. Entonces, entre comillas, ¿qué mundo o qué país era este mundo o este país vecino de San Martín al que el sol se iluminaba? ¿Era nuestro mundo o era Agartha? Porque puede ser también, es decir, una sociedad subterránea, un mundo subterráneo. Porque puede ser que la tierra de San Martín no haya sido subterránea, sino que haya sido una isla que el hombre jamás descubrió, y que este mar que separaba a San Martín de este otro país al que el sol se iluminaba podría ser nuestro mundo. Aunque también podría ser que todo esto, ambos países, tanto San Martín como este otro misterioso país, estaban bajo tierra, bajo nuestros pies, y el sol, este sol interno del que hablan muchas teorías conspirativas, iluminaría o alumbraría con mayor intensidad a este otro país o este mundo subterráneo desconocido, y a San Martín no. Entonces están esas dos posibilidades: que San Martín estuviera en una isla en nuestro mundo, tal cual en la superficie, o que estos dos territorios estuvieran bajo la tierra, iluminados por este sol interno del que hablan muchísimas personas, muchísimos ocultistas y personas que afirman haber estado ahí, entre ellas tribus de aborígenes o de indígenas de Brasil y de muchas otras partes de América y del mundo en general. Otro elemento que es muy interesante que quiero analizar es el color verdoso de la piel de los niños. Ya quedó aclarado que la pigmentación de la piel de Agnes y de su hermano no era una patología, es decir, no era una enfermedad, no eran de color verde porque estuvieran enfermos, sino que era una razón completamente diferente.
Aunque esto de que era una enfermedad sería sencillo de deducir a simple vista, al menos desde nuestro punto de vista ya más científico, donde tenemos avances y conocemos prácticamente todas las enfermedades, ya que solo comían comida verde, porque te repito, al principio solo comían la comida que era de color verde, y cuando Agnes comenzó a tener una dieta más normal, su piel comenzó a dejar de ser verde paulatinamente. O sea, podría haber una relación, o podría ser sencillo deducir esta relación entre la comida, su dieta, de solamente comer cosas verdes, y su tono de piel. Pero si los médicos dicen que esto no tiene nada que ver, entonces no había razón para confrontarlos, porque que yo sepa que tú comas puras verduras verdes o puros vegetales verdes, no te vuelves verde. La zanahoria sí, por ejemplo, si comes mucha zanahoria, tu piel adquiere un tono como anaranjado, como bronceado. Pero según yo, que al menos que yo sepa, esto no ocurre con los vegetales verdes, así que no tendría una explicación lógica. Lo que sí resulta plausible es que más que verdosa, la piel de los niños luciera pálida en extremo, a tal punto que se vería verde, porque esto sí puede pasar. O cuando hay una falta de nutrición, cuando hay una persona que está enferma de cáncer en una fase ya muy avanzada, que ya tiene muchas quimioterapias, su piel se vuelve de un tono verdoso porque le faltan nutrientes en el cuerpo. Esto podría ser algo más realista y que sí podría haber pasado. Bueno, para empezar, los niños estaban desnutridos. Eso era algo que a simple vista se veía porque estaban muy delgados. Y también podría ser el color verde de su piel podría estar debido a la falta de rayos del sol por parte de los niños. Porque en dado caso de que no era otro mundo, pero que quizá estos niños habitaban en una cueva por alguna razón, y que ellos apenas si veían el sol muy de lejos, por eso Agnes lo describía como un sol crepuscular, el sol no les daba, entonces les faltaba vitamina C y les faltaban varios nutrientes, lo cual los volvía muy pálidos y además les faltaban nutrientes, por eso se veían de color verde. Esto sí pudo haber ocurrido en realidad y sería una explicación lógica que descartaría cualquier posibilidad fantasiosa o conspiranoica. Y lo que habría quitado esta pigmentación verde a Agnes habría sido en sí el contacto con el sol una vez que llegó a Woolpit, no la dieta como tal. O sea, el hecho de que ella perdiera el tono verde de su piel no fue porque comenzó a comer otras cosas que no fueran verdes, sino más bien fue el contacto con el sol, fue adquiriendo la vitamina C y otros nutrientes y dejó de estar desnutrida y se le quitó la tonalidad. Y quizás a su hermano le hubiera pasado lo mismo si no hubiera fallecido. Esta posibilidad a mí se me hace muy, muy posible, muy realista. Que no eran verdes como tal, como si fueran extraterrestres, sino que más bien eran tan pálidos porque les faltaban nutrientes, porque no les daba el sol, que parecían verdes. Esto es lo que yo creo más plausible, porque resulta pues muy, muy lógico que en cuanto salieron a la superficie, por así decirlo, y les dio el sol, ya, se le quitó la tonalidad a la niña. Puede ser, creo que esta es la opción más realista. Pero resulta tentador decir que estos niños presentaban una piel verde, igual que la piel verde que presentan los duendes de los mitos, donde casi siempre son descritos como hombrecillos de piel verde, o también los famosos hombrecitos verdes, los extraterrestres. Resulta tentador analizar esa teoría, esa posibilidad. Pero eso lo veremos en el tercer bloque con las conclusiones. Esa posible relación con seres intraterrestres o extraterrestres con estos niños lo vamos a ver más adelante. Lo que sí te adelanto es que es prácticamente imposible, al menos desde mi punto de vista, que estos niños hubieran sido extraterrestres. Yo no creo que fueran seres de otro mundo. Tengo otra teoría. Creo que esta es una de ellas, que podría ser niños que estaban malnutridos y por alguna razón vivían en una cueva, ocultos, y que ya sea que sus padres le hayan inventado esta historia de este mundo, esta tierra de San Martín lejana y no sé qué, o ellos mismos la hayan inventado, o ellos la hayan percibido así siendo niños, porque eran niños muy pequeños, que ellos hayan percibido que era otra tierra y hayan llegado allá a Woolpit. Puede ser, eso también puede ser. Yo tengo otra teoría que la vamos a ver en el tercer bloque, pero por ahora tengo un último dato a analizar en este segundo bloque. Bueno, son dos en uno. El lenguaje ininteligible, porque este es otro dato. Podría ser que estos niños en efecto hayan sido personas que por alguna razón vivían como ermitaños en una cueva con sus padres, que no les daba la luz del sol, que comían mal y por eso estaban desnutridos y lucían esta tonalidad en su piel. Pero lo que no concuerda con esto es que los niños hablaban un idioma real, un idioma que tenía sentido, que no era un idioma inventado, no estaban balbuceando, era un lenguaje, pero era un lenguaje que no podía entender nadie en la tierra de Woolpit ni en ninguna otra tierra cercana de Inglaterra. O sea, no era ningún idioma en Europa ni en África de aquellos tiempos. Ese es uno. Y la otra, la dieta de los niños. Esos son dos datos que quiero analizar antes del segundo y último corte. En mi opinión, es imposible que los niños vinieran de otro planeta,
pues de no ser por el color de su piel, eran idénticos a niños normales, no tenían, no les faltaba la nariz, no tenían los ojos completamente verdes, no, eran biológicamente, físicamente, eran niños normales, con la única excepción del color de su piel. Además de haber venido de otro planeta, habrían sufrido por el clima, el ambiente o la comida. Y esto no pasó, ellos no tuvieron ninguna reacción negativa, no les faltaba el aire, no tuvieron como se ve en E.T., que se ve todo enfermo, el pobre extraterrestre. Al comer la comida no les pasó nada, no se intoxicaron ni nada. Y esto sería muy probable que ocurriera si un ser de otro mundo viene a la Tierra. No estaría acostumbrado a esta atmósfera y se sentiría mal. Simplemente aquí México es un lugar muy elevado sobre el nivel del mar. Cuando personas de otros lugares de México vienen al DF, a la Ciudad de México, se sienten mal por la altura porque no están acostumbrados. Y eso que somos del mismo país, del mismo planeta. Lo mismo ocurre en Machu Picchu. Ahora imagínense si viene un ser de otro mundo con una atmósfera completamente diferente, con otro sol, con otro peso de gravedad. Obviamente se descompensaría, y estos niños no tuvieron ningún efecto negativo, ni con el ambiente ni con la comida, sino al contrario. Al menos Agnes dejó de estar desnutrida y se le quitó esta tonalidad verde de la piel, así que lejos de perjudicarlos, al estar en contacto con la gente de Woolpit y con la superficie, les hizo bien. O sea que no eran seres extraterrestres porque no tuvieron efectos negativos, sino que al contrario, tuvieron efectos positivos. Por lo menos Agnes, el niño falleció porque ya quizás su nivel de desnutrición era muy elevado, pero en el caso de Agnes todo salió bien. Y no solo eso. Aunque se hable mucho de la mezcla genética entre extraterrestres y humanos en teorías conspirativas de ufología, esto no está comprobado que sea posible, aunque se tienen teorías de que los seres humanos poseen información genética de alienígena en su cuerpo y demás. No está comprobado que sea posible, no saben si esto es posible. Lo más probable es que no lo sea, porque un ser de otro mundo no pertenecería a otra especie. Si entre mismos, por ejemplo, la conexión biológica, es decir, el apareamiento entre un ser humano y un chimpancé es imposible de manera natural, tendría que ser manipulado. Se dice que sí, que sí hubo en Estados Unidos un caso, pero fue manipulación genética. Sí hubo un caso que era un híbrido entre humano y chimpancé, pero fue in vitro, por así decirlo, no fue de manera natural. Si aquí en la Tierra es imposible que un ser humano tenga descendencia con un ser tan cercano biológicamente como es un chimpancé, pero que es otra especie, ahora imaginen, es imposible que un humano tenga hijos con un ser de otro mundo, porque es de otra especie completamente diferente, con códigos genéticos completamente diferentes. Así que aunque hay muchas teorías de que provenimos de los extraterrestres, esto no es probable y no está comprobado. Lo que sí está comprobado es que Agnes, esta niña verde, cuando dejó de ser verde y cuando creció, tuvo por lo menos un hijo, quizá más, pero por lo menos un hijo comprobado, con su esposo Richard Barr, que era un hombre perfectamente normal. Así que sin duda ella era humana porque pudo procrear con él. Esto es lo que a mí me hace creer que estos niños no eran alienígenas, no eran de otro mundo, eran completamente terrestres y eran completamente humanos, con alguna variación que ya lo veremos en el tercer bloque, que puede ser que no hayan sido 100% parecidos a nosotros, pero eran la misma especie, quizá con alguna variación, así como por ejemplo un perro y un lobo son de la misma especie, de diferente familia, pueden tener descendencia. Un perro puede tener hijos con un lobo. Quizá algo así ocurrió entre Richard Barr y Agnes. Eran humanos, eran de la misma especie, pero quizá de diferente familia, por eso pudieron tener hijos, pero eso lo vamos a ver en el tercer bloque. Lo que sí, como conclusión te digo de esto, es que no eran extraterrestres, definitivamente. Otro elemento que probaría que estos niños eran humanos era el hecho de que Agnes aprendió inglés relativamente rápido, algo que habría resultado casi imposible para alguien de otra especie, de otro mundo. Enseñar inglés a un extraterrestre, viéndolo de manera realista, sería como enseñárselo a un chimpancé. O sea, sería imposible, porque no lo conocen. Si de por sí a alguien que habla español o que habla inglés le cuesta mucho trabajo aprender chino o alemán, que tiene una raíz completamente diferente, ahora imagínense, alemán tiene la misma raíz que el inglés, pero por ejemplo chino, japonés, los idiomas de Medio Oriente, resulta completamente difícil, casi no imposible, pero muy difícil. Ahora imaginen una lengua que es completamente distinta, que ni las gargantas, ni las lenguas, ni el cerebro de estos seres estarían hechos para comprender y mucho menos para reproducir la lengua humana. Podrían llegar a entenderlo, como los chimpancés que se llegan a comunicar por medio de señas, pero no pueden hablar. No pueden hablar porque sus gargantas y sus organismos no están fabricados para reproducir el habla humana. Los extraterrestres tampoco. Y Agnes aprendió a hablar inglés en cuestión de meses. Así que no tiene sentido. Eso es la otra cosa que me hace creer que esta niña era humana.
Creo que la clave que nos ayudará a comprender de dónde venían estos niños, que al parecer dejaron descendencia en Europa, por lo menos Agnes, y quizá en todo el mundo, se encuentra en la descripción del lugar este de San Martín, su tierra natal, que era un lugar al parecer subterráneo, con cuevas, que era prácticamente una cueva gigantesca, con un sol poco cálido y distante y poco luminoso. Pero eso lo veremos en el último bloque, porque si bien estos niños creo que eran humanos, quizá hayan pertenecido a una civilización subterránea. Pero eso lo vamos a ver en el tercer y último bloque. Así que vamos al segundo y último corte del programa. Aprovechen la pausa para ir al baño, traer agua y demás, y regresamos a este bloque 3, que ya serían las conclusiones de este caso sumamente interesante y enigmático. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este tercer y último bloque de su programa favorito, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast. Si están viendo o escuchando esto en el día del estreno, feliz viernes, espero que descansen, que tengan un bonito viernes al lado de su familia, de sus amigos, y que sigan cuidándose. Ya casi llegamos al final de esta maldita pandemia. Les mando un abrazo a todos, mucha fuerza, y ahora sí, concluyamos este episodio, este tercer y último bloque. ¿Qué eran estos niños? ¿Eran seres intraterrestres? ¿Eran seres extraterrestres? ¿Eran seres humanos pertenecientes a alguna tribu celta que logró ocultarse antes del cristianismo, antes de la evangelización en alguna cueva, que mantuvieron sus costumbres, su lenguaje y vivieron en una cueva ocultándose, y por eso les faltaba tonalidad en su piel porque no les daba el sol y estaban desnutridos? ¿Eran duendes? ¿Eran seres elementales? ¿Qué eran estos niños? ¿Quién era Agnes, que vivió, tuvo hijos y su descendencia probablemente siga viva? El niño no logró sobrevivir y sus restos seguramente están por ahí enterrados en Woolpit o en algún territorio cercano. ¿Qué eran? Pareciera que estos niños dijeron la verdad y había más gente como ellos en alguna parte de este u otro mundo. Porque eso no es probable. Yo creo que venían de nuestro mundo, pero de un espacio subterráneo. Pero puede ser que hayan venido de otra realidad, de otra dimensión alterna, en la que somos de piel verde o algo por el estilo. No creo que de otro mundo, pero quizás de otra dimensión o de otra línea temporal. También podría ser que vinieran del pasado, vinieran del futuro. No sé, ya viéndonos muy conspirativos. Pero parece ser que sí había más seres como ellos, como afirmó Agnes. Lo que nos diría que no eran seres únicos, sino que eran una civilización entera, como lo afirmó la niña, que probablemente vivían en este territorio de San Martín. Y es que en una localidad de Barcelona, España, en una localidad llamada Banjo, se escribe Banjo con J y con B de burro, se dice que en agosto de 1887, o sea ya mucho más reciente, y más de 700 años después del suceso de Woolpit, unos campesinos recogían sus cultivos cuando oyeron gritos de una montaña cercana. Los campesinos acudieron rápidamente ante los gritos de auxilio y encontraron a dos niños muy cerca de una cueva. Los niños hablaban un idioma diferente y su piel, al igual que en el caso de Woolpit, era de color verde. Uno de los hombres más importantes del pueblo los acogió, pero los niños se negaban a probar cualquier clase de alimento. El niño murió y la niña sobrevivió. La niña vivió en el pueblo durante 5 años únicamente, a diferencia de Agnes, que sí creció para casarse y tener hijos. Esta niña solo vivió 5 años más. Su piel adquirió un tono normal y aprendió el idioma. En este caso era español, era castellano. La niña aseguraba que venía de una tierra sin sol, con gente que era del mismo color verde oliva que ella y que su hermano, que ya había fallecido para este momento. Algo los empujó a través de un túnel y de repente solo caminaron hacia la luz por un camino de oscuridad. Poco después la joven desapareció y el misterio quedó sin solución, aunque muchos dicen que esta historia simplemente se trata de una réplica casi literal de la historia de Woolpit. O sea, hay quien cree que alguien llegó a escuchar 700 años después el relato de Woolpit y lo recreó, pero esta vez ocurrido en Barcelona, en España. Así que, y podría ser, porque sí es sumamente similar, podría ser que es un caso no falso, pero un teléfono descompuesto, ¿no? Sin embargo, tiene varios elementos en común, por no decir idénticos, al relato de Woolpit. Una pareja de niños extraños de color verde que aparecen de la nada y que dicen venir de una cueva o de un mundo subterráneo que no tiene sol, donde todos son verdes, que hablan otro idioma. El niño muere, la niña sobrevive y aprende a hablar, en este caso español, en el caso de Woolpit, inglés. Esto, muchos elementos de estos dos relatos podría recordar a la leyenda de los niños de los ojos negros, de los cuales ya hice un episodio. Te dejo la etiqueta por acá si estás en YouTube, y si estás en Spotify, desplaza hacia abajo y ahí vas a encontrar el capítulo. Pero definitivamente el caso de estos niños de Agnes y su hermano y de estos niños de Barcelona no se trata de niños de ojos negros, porque ni su aspecto ni sus actitudes son iguales, ni siquiera se parecen.
Agnes y su hermano actuaban como humanos, tal cual. Lloraban, estaban asustados, tenían hambre, eran vulnerables, actuaban como niños verdaderos. La única diferencia era que eran de color verde y solo comían cosas verdes en un inicio y que hablaban otra lengua. Fuera de eso eran niños normales. Y los niños de los ojos negros no actúan como niños normales, actúan como robots, actúan muy extraño, como ningún niño actuaría. Te digo, ve ese episodio o escucha ese episodio si no sabes sobre esta leyenda, pero no son del mismo, no son la misma criatura, vaya. Hay quien dice, como vimos en ese episodio, que los niños de ojos negros son hombres de negro, de niños que son creados en un laboratorio, que son extraterrestres, que son fantasmas, que son vampiros. En fin, hay muchas teorías sobre qué son los niños de ojos negros, pero definitivamente estos niños de piel verde que aparecieron en Woolpit y 700 años después, supuestamente en Barcelona, definitivamente no eran niños de ojos negros, porque además los ojos de los niños eran completamente normales. Lo único que no coincidía con el aspecto normal de un ser humano era su piel, todo lo demás era exactamente igual. Pero entonces, ¿qué eran Agnes y su hermano y estos niños de Barcelona que aparecieron 700 años después? Muchos creen que los niños eran extraterrestres. Otros aseguran que venían de un mundo secreto escondido en las entrañas de la Tierra y los minerales en ella eran los culpables de su peculiar color, lo cual tiene un poco de sentido. Y otros más los consideran unos extraños duendecillos que pretendían hacer el mal al pueblo hasta que los bautizaron, porque también cabe aclarar que fueron bautizados y el niño murió. Si lo vieras de un punto de vista muy fanático religioso, podría tener sentido, al menos desde un punto de vista fanático religioso medieval, donde se creía que la única forma de derrotar a los demonios, a los duendes, a los fantasmas, vampiros, hombres lobo, todo esto era por medio de la religión católica o cristiana, con crucifijos, oraciones, agua bendita y demás. Históricamente existen cuentos antiguos similares de seres celestiales que existían en un mundo subterráneo oculto, a los que se accede a través de portales o anillos de hadas, como los llaman en los cuentos europeos, en antiguas estructuras megalíticas. Por ejemplo, los Tuatha de Danann de Irlanda era una tribu legendaria pre-celta, es decir, una tribu todavía más antigua que los celtas, imaginen lo antiguo que era, que los definía como seres brillantes obligados a trasladarse al subsuelo. Y este relato yo no lo conocía, de los Tuatha de Danann, perteneciente a Irlanda, en Europa, es prácticamente idéntico al relato que se contaba de los Anunnaki en el territorio de Medio Oriente, donde vivían los sumerios. Es prácticamente idéntico, seres superiores, aquí lo describen como brillantes, que se fueron a vivir al subsuelo, lo mismo que hicieron los Anunnaki, según los sumerios, cuando se hundió la Atlántida y demás. Es un caso sumamente interesante que estoy preparando un podcast al respecto, pero es idéntico. Obviamente este pueblo, anterior a los celtas, aunque fuera muy antiguo, no sería tan antiguo como los sumerios, pero tiene muchísima similitud, muchísima, que es uno de los muchos casos que también hablan de civilizaciones subterráneas. En la leyenda más antigua, que con un jinete sin cabeza en Europa, que te conté en el episodio de la semana pasada, te dejo la etiqueta por acá para que lo veas en YouTube. Si estás en Spotify, ve a buscarlo. Te conté un relato, supuestamente el relato más antiguo contado en Europa, que involucra a un jinete sin cabeza. Este relato involucra al sobrino del rey Arturo y a este caballero verde, que es conocido como el Caballero Verde. Se habla de este guerrero de piel y de armadura verde, por eso su nombre, que llega de la nada, reta al sobrino del rey Arturo y este lo decapita en un combate. Sin embargo, el jinete de piel verde se levanta, sin cabeza, se levanta, recoge la cabeza y la cabeza le habla en sus manos, en las manos de su propio cuerpo, le habla al sobrino del rey Arturo y lo amenaza, y le dice que vendrá a decapitarlo el siguiente año, cosa que es supuestamente la leyenda sí hace. Al año siguiente, este caballero sin cabeza de piel verde y armadura verde regresa y le corta la cabeza al sobrino del rey Arturo. Esto nos hablaría de habilidades sobrenaturales que tenía este hombre de piel verde, cosa que cabe aclarar no tenían los niños. Los niños no tenían ninguna habilidad sobrenatural, no sabían leer la mente, no hacían levitar cosas, nada, absolutamente nada. La única peculiaridad que tenían era su piel verde y que hablaban otro idioma ininteligible, era lo único. Por eso te decía que tendría sentido que la lengua que hablaban estos niños fuera esta antigua lengua celta que ya había muerto para el siglo XI. Y por eso los habitantes de Woolpit no pudieron reconocerla, porque quizá
Quizá esta historia que hablaban los irlandeses de los Tuatha de Nana, que te digo, era una leyenda o era un mito anterior a los celtas, o sea, muy antiguo, podría ser que no hablara de los Anunnaki ni de ningún ser superior, sino que eran simplemente una tribu normal, una tribu de hombres, eso sí, guerreros muy habilidosos, que se fueron a vivir bajo la tierra, y quizá Agnes y su hermano pertenecían a esta tribu, y por eso los habitantes de Woolpit no entendían su idioma, porque ellos hablaban un idioma puro, incluso anterior al celta, y ellos ya hablaban inglés, por eso no lo entendían. Puede ser que esta tribu haya sido algo real, vivían bajo tierra, y estos niños por alguna razón salieron a la superficie y ya se quedaron a vivir en Woolpit, pero eran completamente humanos. Y en este caso, si esta fuera la explicación, puede ser que la coloración verde que tenía su piel se debía a la falta de nutrientes y a la falta de luz solar. Puede ser, y no tendría ninguna explicación paranormal. Muy interesante, sí, porque nos hablaría de una civilización subterránea de humanos comunes y corrientes, pero que se fueron a vivir bajo tierra en cuevas y cavernas, y que dos de sus niños lograron salir aquí a la superficie y murieron aquí, literalmente. Uno de ellos incluso teniendo hijos con una persona del mundo moderno de aquella época. Una teoría más lógica dice que los niños habían sido envenenados por arsénico y por eso su piel era de color verde. El arsénico y el cobre se usaban en la Edad Media para teñir las telas de color verde, y ha sido encontrado también este elemento en dulces, papel, juguetes, papel tapiz e incluso en medicamentos. Claro, antes de que la gente supiera que el arsénico era mortal. Debido a que en todos estos objetos había arsénico, muchas personas de la sociedad victoriana murieron misteriosamente sin saber ellos por qué, y la razón era que habían muerto por envenenamiento de arsénico, porque incluso la comida lo tenía, simplemente para darle color, pero ellos no sabían que era tóxico. Algunos síntomas de envenenamiento por arsénico eran manos verdes, uñas amarillas y cicatrices en forma de cráter. Aún así, en este caso de que fuera un envenenamiento por arsénico, se habla de manos verdes, no de que adquirieras una tonalidad verde en todo el cuerpo. Y Agnes y su hermano, a juzgar por su ropa, además, otro punto en contra de esta teoría, y su estado de salud, nos indicaba que los niños no eran de la realeza. Estaban desnutridos con una ropa que claramente ni siquiera era ropa, era un pedazo de tela que se pusieron encima para no morir de frío. Así que definitivamente estos niños no eran de la realeza, y los que morían envenenados por arsénico eran gente noble, gente de la realeza, porque era un lujo teñir todas estas cosas con arsénico. Así que claramente estos niños no eran de la realeza, no tendrían por qué haber estado en contacto con arsénico. Además, el envenenamiento por arsénico hablaba únicamente de tonalidad verde en las manos, no en el cuerpo. Otra teoría que busca explicar esta situación es que Agnes y su hermano eran sobrevivientes flamencos de una persecución ocurrida durante la batalla de Fornham en 1173. Fornham St. Martin, este era el nombre de este pueblo, Fornham St. Martin, era un pueblo cercano, separado de Woolpit por un río y solo a unas pocas millas de Bury St. Edmunds, donde a menudo sonaban fuertes campanas. Como ves, la niña decía: yo vengo de una tierra llamada San Martín. Este pueblo en donde ocurre esta batalla es Fornham St. Martin, y también tenía otras similitudes con la tierra que ella describía, de que lo que separaba a Fornham St. Martin y a Woolpit era un río, a unas pocas millas de Bury St. Edmunds, que es donde aparecen estos niños, y era donde sonaban estas campanas que según ellos su sonido los había atraído. Es posible que los niños hubieran quedado huérfanos en esta batalla, sus padres murieron en la batalla, padecieron hambre y una mala dieta mientras estaban perdidos y solos, y finalmente se dirigieron a Woolpit desde Fornham St. Martin, siguiendo las campanas que estaban sonando en St. Edmund. Esta teoría sí podría tener sentido. De hecho, es casi probable que estos niños, dentro de su imagen mental, de su imagen infantil, de su mente infantil, describieran de una manera un poco fantástica su tierra, que coincide incluso con el nombre. Lo único que faltaría explicar es por qué el sol lucía crepuscular en ese lugar durante todo el tiempo. No lo sabemos, quizá eran niños muy pobres y vivían en una cueva, en efecto, aunque vivieran en un poblado medianamente civilizado, pero tiene sentido cómo describe esta niña que había un río separando San Martín de otro país que ella no conocía, de otro territorio que ella no conocía. Parecía ser que ese otro territorio era justamente Woolpit, y estos niños, ocurre esta batalla, ellos sobreviven, eran niños flamencos, atraviesan el río de alguna manera y llegan a este territorio, a
a Woolpit. O sea, era un territorio bastante cercano, sí era plausible. Y quizá para evitar el trauma o algo por el estilo, o para ellos lograr entender, ellos dijeron, no, es que no sabemos cómo llegamos, y quizá puede que sí hayan hablado un idioma, una lengua muerta en aquella época y por eso no los entendían, o puede ser que haya sido un idioma que ellos inventaron o que tenían sus padres, no lo sé. Podría ser, obviamente con algunas cosas que no quedan claras, pero podría ser completamente real y podría ser esta la explicación oficial. Pero todo tiene completo sentido en este relato de no ser por un solo dato, y es que esta batalla de Fornham St. Martin ocurre en 1173, y recuerda que según las fuentes este hecho ocurre entre 1100 y 1150. Y esta batalla ocurre en 1173, o sea, hay 20 años de diferencia por lo menos entre los años del suceso y el de la batalla de Fornham. No tiene sentido, porque entonces los niños no habrían vivido en aquella época. Hay 20 años de diferencia, por lo menos, porque si ocurrió en 1110, habría 60 años de diferencia. Este es el único dato que no coincide, lo único que me hace no aceptar esta teoría, pero es muy plausible, es muy realista que esto haya sido lo que haya ocurrido. Los niños sobrevivieron a la batalla, llegaron a Woolpit escapando, estaban desnutridos, no les daba la luz del sol, por eso estaban así, por eso el niño falleció. Pero no tiene sentido que el año no coincide, pero para nada, y no es cuestión de un par de años, son 20 años los que están ahí, por lo menos son 20 años los que hay de colchón. Yo por eso no aceptaría por completo esta explicación. Además, ¿cómo explicaría la descripción tan diferente de San Martín a nuestro mundo? Porque esta niña afirmaba que era un lugar enteramente formado por cuevas cuevas y lugares subterráneos, es decir, no habían campos, no habían desiertos, el ecosistema era oscuro y prácticamente subterráneo y cavernoso en su totalidad, y el sol lucía durante todo el día como si fuera el amanecer o como si fuera el anochecer, de un tono rojizo, poco intenso y poco cálido. Eso incluso, este lugar no era como que estuviera al otro lado del mundo, estaba a unos cuantos kilómetros. ¿Por qué cambiaría tanto el ambiente? Eso tampoco tiene sentido. ¿Y por qué los niños hablaban una lengua desconocida? ¿Y por qué comían solo cosas verdes? Esas son cositas que parecían ser menores, pero que desmentirían o que probarían que esta teoría no es la que explicaría el resultado de esta investigación. Así que como mis conclusiones, como ves, hay muchas cosas que son 100% claras, hay unas que podemos deducir y hay unas que de plano no son para nada claras. Así que después de toda esta investigación he llegado a unas conclusiones, y como te digo siempre, no te quedes con lo que te digo yo. Si te quedó duda, si te interesó este caso, que ha sido uno de mis casos favoritos que he investigado, cuando lo leí al respecto dije, tengo que hablar de este tema, y vi que había lo suficiente información como para hacer un episodio del podcast. Dije, tengo que hablar de ella. Entonces, estas son mis conclusiones. Si encuentras algo diferente, pónmelo aquí abajo en los comentarios si estás en YouTube, y si es un dato verdaderamente relevante, voy a fijar tu comentario para que sea el primero que aparezca. Mis conclusiones a las que yo llegué, es que los niños no eran duendes ni seres elementales, y mucho menos eran extraterrestres. Eran seres humanos, 100% eran seres humanos que venían de un mundo habitado por una civilización subterránea, justo debajo de nuestras ciudades, en nuestro mismo planeta. Es decir, estos niños eran intraterrestres, pero no eran de otra raza, no eran hijos de los Anunnaki, no eran descendientes de los Anunnaki, nada, eran seres humanos, probablemente eran descendientes de estas tribus de las que hablaban los celtas, que se habían ido a vivir bajo tierra. Puede ser que hayan sido descendientes de ellos, que haya habido una civilización en Europa anterior a los celtas, que se haya ido a vivir bajo tierra. Y estos niños por alguna razón vivieron ahí toda su vida, salieron a la superficie y ahí se quedaron. El niño murió y la niña logró crecer para quitarse esta tonalidad verde y tener hijos con Richard Barr, y después morir ahí en Inglaterra, en el este de Inglaterra. Yo creo que eso es lo que ocurrió. Yo creo, y la tonalidad verde yo creo que se debía a una desnutrición, a falta de nutrientes, a falta de vitamina C y a falta de la luz solar. Yo creo que a eso se debía esa tonalidad verde. No tenía un origen extraterrestre ni paranormal. Era una cuestión de nutrición, de falta de nutrición. Deduzco esto a raíz de la descripción que dio Agnes de su hogar, que ella lo describía como un lugar, prácticamente una cueva inmensa, todo el territorio. Y además eran pasajes subterráneos donde el sol apenas si llegaba, lo que demostraba que pues vivían bajo tierra. En fin, yo creo que ellos no vivían en un territorio desconocido en la superficie, sino que vivían en un territorio debajo de la tierra. Hay leyendas antiquísimas en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, sobre civilizaciones subterráneas, civilizaciones avanzadas, lo cual parecería indicar que esto es real,
que es real el hecho de que hay seres humanos viviendo bajo la tierra o que los hubo en algún momento. Quizá hoy ya se extinguieron, pero en algún momento de la historia sí hubo, al menos yo creo, que hubo civilizaciones avanzadas viviendo debajo de la tierra, civilizaciones de seres humanos. Este relato tiene casi 1000 años, el caso de los niños verdes de Woolpit, lo que nos dice que el mundo era muy diferente en aquellos años. Era muy probable que hubiera gente viviendo bajo tierra en cuevas y pasajes y demás ocultos, como vagabundos, como hoy en la ciudad hay vagabundos y gente en situación de calle que viven en las coladeras y demás. Quizá en algún momento de Europa, cuando era muy joven este territorio, habían personas viviendo en cuevas y en túneles subterráneos. Es muy probable, porque era un territorio en aquella época con mucho desorden, mucho caos y guerras constantes entre los territorios del Reino Unido sobre todo. La cueva por la que llegaron los niños al foso de los lobos era un pasaje que conectaba su mundo con el nuestro. Mundo entre comillas, te repito, esto no era de que llegaron de otro planeta. Su mundo, me refiero a su territorio, los hizo llegar este túnel, los conectó el mundo subterráneo con el nuestro y esta cueva que ellos siguieron desembocaba en este foso para los lobos. Esto se comprobaría por medio del hecho de que los niños no estaban heridos, no tenían golpes, es decir, ellos no cayeron dentro del foso, sino que aparecieron ahí. Recuerda, era un foso muy profundo para que los lobos que cayeran ahí no pudieran salir de un salto, eran muy profundos y los niños eran niños pequeños y malnutridos. Si hubieran caído dentro de él, se hubieran fracturado, hubieran tenido heridas graves y no tenían absolutamente nada, lo que quiere decir que no cayeron de la superficie al hoyo, sino que ellos aparecieron en el hoyo, ellos llegaron al hoyo. Los mitos de Agartha dicen que en el centro de la tierra es hueco y está habitado por gigantes, como te digo en este episodio de Agartha, de la tierra hueca. Te repito, te dejo la etiqueta para que lo veas porque es un tema muy interesante. Quizá esa tierra de gigantes, esa tierra en el centro de la tierra, es solo un país, uno de muchos debajo de nuestro suelo, porque de hecho Elena Blavatsky habla de que hay muchos continentes en este territorio de Agartha. Literalmente es un mundo debajo de nuestro mundo, o sea, la misma extensión que tiene nuestro planeta Tierra con América, Europa, África y demás, todo ese mismo territorio, pero debajo de la Tierra es el que ocupa este mundo de Agartha y tiene varios continentes. Quizá este territorio de gigantes era solo uno de esos muchos países. Incluso quizá Agartha o Hiperbórea fuera este país lejano que estaba separado de San Martín por este enorme río. Tal vez haya varios seres diferentes viviendo bajo la tierra. Quizás sí había un territorio en el que habitaban gigantes que está debajo de Brasil, del que hablaban estos indígenas. Quizá había un territorio también de gigantes en la zona de Rusia. Pero quizá haya un territorio en el que eran seres humanos de piel verde que estaba debajo de Inglaterra. También es muy probable, porque también no solo se habla de seres humanos que viven bajo la tierra. Está la historia del monstruo de Toronto, que era una criatura, prácticamente era un simio, pero podía hablar. Era un simio como de estos monos capuchinos, grande, que podía hablar. Fue una historia que ocurrió en los años 70. También ya hablé de un caso impresionante, también de mis favoritos. Te dejo por acá la etiqueta para que veas ese video si estás en YouTube. Así que nos hablaría que no solamente gigantes, sino que muchos otros seres podrían habitar debajo de la tierra, bajo nuestros pies. Y probablemente hay una civilización de seres humanos completamente compatibles biológicamente, genéticamente con nosotros, a diferencia de su piel, y que obviamente hablarían otro idioma y tendrían otras costumbres. Porque, te repito, si no pertenecieran a la misma especie, estas personas verdes y nosotros, Agnes no habría podido tener hijos con Richard Barr. Si el tono verde de piel de Agnes y su hermano, y también de estos niños que se habla en Barcelona, se debía a falta de nutrientes y falta de sol, o que sean un híbrido de humano con otra especie, no queda claro. Lo que sí queda claro para mí, al respecto de este caso de los niños de ojos verdes, es que ambos eran mayormente humanos, porque también está esa otra posibilidad, que hayan sido descendientes o híbridos de ser humano con otra criatura. Yo no lo creo, pero está la posibilidad. Pero en todo caso eran mayormente humanos, por eso pudo tener descendencia Agnes con este hombre, que venían de una civilización muy parecida a la nuestra, pero debajo de la tierra, y que genéticamente eran iguales a nosotros. En pocas palabras, yo creo que eran seres humanos viviendo bajo la tierra, así de simple, probablemente descendientes de los celtas, o más bien antecesores de los celtas que vivían en cuevas y túneles subterráneos y quizá todavía vivan ahí hoy en día. Pero bueno amigos, les digo, esas fueron mis conclusiones.
Déjame aquí abajo en los comentarios, déjame saber tu opinión, a qué conclusión llegas, qué crees tú que eran estos niños, si tienen alguna explicación paranormal, si eran alienígenas o algo por el estilo, si eran elementales, o si en efecto crees que eran seres humanos que por alguna razón vivían en cuevas y lograron llegar a la superficie y aquí murieron estos dos niños, pero puede ser que sí había una civilización entera de seres humanos europeos viviendo bajo la tierra, porque cabe aclarar, cuando esta niña perdió la tonalidad verde se volvió blanca, no se volvió de color, ni tenía facciones de Medio Oriente, era europea, era caucásica. Así que déjame aquí abajo en los comentarios tu opinión. Te repito, si estás en YouTube, dale like al video si te gustó, suscríbete y clic en la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No solo subo los podcasts, si es la primera vez que ves uno de mis videos, también subo videos más cortos en formato audiovisual con imágenes y demás. Subo videos todos los lunes, miércoles, viernes y sábado a las 11 de la mañana. Los viernes subo los podcasts y el podcast también lo subo en formato MP3 para que puedas descargarlo en Spotify. El link a mi cuenta de Spotify lo encuentras abajo en la descripción, así como los links a mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, y también encuentras mi correo electrónico que es necronomiconrelatos@gmail.com en caso de que tengas algún relato paranormal que quieras compartir con nosotros. Y si estás en Spotify y te gustó el episodio, sígueme ahí en Spotify y por favor vete a dar una vuelta a mi canal de YouTube y a mis redes sociales porque seguramente habrá contenido que te va a gustar mucho. Esto fue El Grimorio de Riggs y el enigma de los niños verdes de Woolpit. Extraterrestres, intraterrestres o seres humanos de piel verde. Nos escuchamos en la oscuridad.